Hola chicos, la idea de este video es hacer un repaso de los conceptos del sistema respiratorio que ustedes investigaron la semana pasada. Tal vez hay alguna idea que no quedó del todo clara y bueno, ojalá en este video la puedan resolver. En caso contrario, me pueden consultar por Classroom. En primer lugar, vamos a ver las estructuras y órganos del sistema. Tenemos las fosas nasales que se encuentran dentro de la nariz, la faringe, la laringe, que son dos estructuras que ya estudiamos anteriormente en el sistema digestivo. Acuérdense que la faringe es lo que comúnmente llamamos garganta y que yo les había contado que era un lugar por donde pasa tanto el aire como el alimento. Por otro lado, la laringe la habíamos estudiado porque allí es donde se encuentra un cartílago llamado epiglotis, que lo que hace es bajar, actuaba como una tapita que bajaba cuando el alimento se va a dirigir hacia el esófago. La idea es que el alimento obviamente no pase hacia el sistema respiratorio, sino que siga por el tubo digestivo. Por otro lado tenemos la tráquea, que es lo que se va a dividir y va a formar lo que se llama árbol bronquial. Árbol bronquial, es lo que ustedes vieron como bronquios, bronquiolos o bronquios de primer orden, bronquios de segundo orden. Los pulmones, que son dos, y el diafragma, que en realidad el diafragma es un músculo accesorio que ayuda en los procesos de inspiración y de expiración. En primer lugar tenemos las fosas nasales. Aquí tenemos dos partes, una parte superior, como podrán ver en el esquema, esa partecita que está en verde es la membrana olfatoria y el bulbo olfatorio. Como su nombre lo dice, está relacionado con el sentido del olfato y por lo tanto esa parte que se encuentra arriba en las fosas nasales está relacionado con el sistema nervioso. Por otro lado tenemos los orificios nasales. Hay dos fosas nasales que, si ustedes pueden sentir en su nariz, están separadas por un tabique que está en el medio. Y por otro lado tenemos una parte inferior en las fosas nasales que están formadas por algunas estructuras importantes que son los pelos, esos vellos que ustedes ven. Si pudieran verse en un espejo y poner la linterna del celular, estaría bueno que lo hagan y van a ver que hay una gran cantidad de vellos. Por otro lado, hay muchos capilares sanguíneos que los pueden ver como unos hilitos rojos que están llenos de sangre. Y lo que hace esto es que el aire se caliente. Los capilares sanguíneos hacen que el aire se caliente. Los pelos lo que hacen es filtrar el aire y por otro lado, fíjense que al lado dice que se humedece también el aire. El aire se humedece gracias al moco producido en las fosas nasales. Es una forma de protección que permite que si entra algún organismo patógeno o polvo con el aire que respiramos, eso queda atrapado en el moco. El moco es lo que permite que queden atrapados todos esos microbios que no queremos que ingresen a nuestro sistema respiratorio. Esto es importante, chicos, porque esto sucede solamente en las fosas nasales. Si nosotros respiramos por la boca, este mecanismo no se asegura. Entonces, no está bueno respirar por la boca. Siempre hay que respirar por la nariz para asegurarnos de que pase todo esto que les conté. Por otro lado tenemos la faringe y la laringe, como estábamos hablando hoy. La faringe es lo que llamamos garganta y fíjense que la laringe está ahí representada sobre todo por la epiglotis, que es ese cartílago que baja y permite que el alimento vaya hacia el esófago. Cuando pasa el aire no pasa nada, la epiglotis queda así como está y el aire pasa y sigue hacia la tráquea. También en la laringe encontramos las cuerdas vocales, que si ustedes pueden sentir, si colocan su mano en la laringe y hablan, se van a dar cuenta de que hay una vibración. Las cuerdas vocales, cuando entran en contacto con el aire, empiezan a vibrar y producen el sonido. Entonces podríamos decir que la laringe tiene tres funciones. Una es la respiración, porque por allí circula el aire. La otra es la deglución, que es cuando la epiglotis baja y permite que el alimento siga hacia el esófago.
Y la última función es la fonación, que sería la producción de la voz. Luego tenemos la tráquea y el árbol bronquial. Fíjense que ahí arriba en el dibujo de la izquierda podemos ver lo que es la laringe, que también está representada por otro cartílago que en los hombres genera una protuberancia y forma la nuez de Adán. Solamente en los hombres, en las mujeres no pasa esto. Por otro lado tenemos la tráquea. La tráquea está formada por un montón de anillos de cartílago. Y ustedes se preguntarán para qué sirven estos anillos. Bueno, la realidad es que estos anillos tienen una función muy importante y es mantener la tráquea, mantener ese tubo siempre abierto. Si ese tubo se llega a estrechar, imagínense que el aire no puede pasar. Por lo tanto, estos anillos cartilaginosos tienen una función muy importante en el sistema. También, bueno, esta tráquea se va a dividir en dos bronquios, que se llaman bronquios primarios. Hay uno para cada pulmón, ingresa uno en cada pulmón. Y esos bronquios también están formados por esos anillos. ¿Por qué? Porque imagínense que esto es como un árbol, ¿sí? El tronco sería la tráquea. Y todas las otras ramificaciones que ustedes ven que están en los pulmones son cada vez más chiquititas. Entonces, imagínense que por esos tubitos con tan poco diámetro necesita pasar el aire. Entonces yo necesito tener esos cartílagos, esos anillos de cartílago, por lo menos en los primeros, ya en los últimos no hay, que me permitan mantener ese tubo abierto todo el tiempo para que pueda circular el aire. Entonces tenemos los bronquios primarios, luego estos bronquios primarios se dividen en bronquios secundarios que van a ser más pequeños y luego serían, ya se dividen en bronquiolillos, los pueden encontrar con varios nombres o pueden encontrarlos como bronquio principal y bronquiolo, bronquiolillo. Todos estos bronquiolillos, que son los de diámetro más pequeño de todo, llegan a unos sacos que se llaman alvéolos. Esos alvéolos son como unas bolsitas o sacos que están llenos de aire. Es a donde llega el aire finalmente, el aire que nosotros inspiramos. Y como se pueden fijar en la imagen de la derecha, esos alvéolos están rodeados de muchísimos capilares sanguíneos. Dentro de esos capilares sanguíneos, obviamente, hay sangre, como su nombre lo indica. Y todos los alvéolos están rodeados por estos capilares. Más adelante les voy a explicar por qué. Primero quiero que veamos esto, que es el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es una capa de tejido que está recubriendo todo el tubo respiratorio, es decir, todo lo que es la tráquea, los bronquios. Y este epitelio respiratorio está formado principalmente por tres tipos de células, que son las células que producen moco. Como ya dijimos hoy, ese moco permite atrapar partículas de polvo, microbios, toda la suciedad que ingresa con el aire. Células ciliadas, que si nosotros podemos ver en el microscopio esas células, las vemos como ese gráfico, que tienen como unos pelitos, pero eso es microscópico, que lo que hacen es barren todo el tiempo y cumplen básicamente la misma función de los pelos que están en nuestra nariz. A diferencia de que estos cilios, estas células ciliadas, van a barrer hacia un sentido. Van a barrer hacia la faringe. Lo que hace esto es permitir que si yo inspiro aire, vamos a suponer que nosotros inspiramos aire y una parte de las partículas de polvo quedaron atrapados en nuestra nariz, pero hay otra parte que no quedó atrapada allí. Entonces eso pasa a nuestro sistema respiratorio. Este epitelio se encarga de atrapar esas partículas que pasaron por nuestra primera barrera, que serían las fosas nasales, y llegan hasta la tráquea. Entonces, ese moco que está producido por las células productoras de moco, atrapan las partículas de polvo y los cilios lo que hacen es barrerlo. Lo barren hacia la faringe y permite que nuestro cuerpo lo pueda expulsar. Los larga hacia el exterior a través de mecanismos como la tos o el estornudo. Por eso son tan importantes estos dos mecanismos. Por otro lado tenemos células basales, que son esas chiquititas que están abajo en color lila. Esas células basales son células que permiten que si se muere alguna de las células ciliadas o las células que producen moco, se puedan volver a formar. Es decir, que lo que hacen es formar los otros tipos celulares en el caso de que se pierdan por algún motivo.
Y esto es para mostrarles qué es lo que sucede en el caso de la bronquitis y de la bronquiolitis. Itis significa inflamación. Bronqui viene puede venir de bronquio o de bronquiolo, pero en el caso de la bronquitis viene de bronquio. Entonces, bronquitis es la inflamación del bronquio. Fíjense en la imagen de la derecha que está muy inflamado ese bronquio y obviamente lo que ustedes ven ahí es que el paso del aire va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque fíjense que hay un espacio muy muy pequeño para que circule este aire. Hacia la derecha ustedes tienen el bronquiolo inflamado y también una gran producción de moco, y eso también impide que circule correctamente el aire. Por eso estas enfermedades respiratorias pueden llegar a ser muy peligrosas si no se tratan. Y por último les quiero contar esto, que es el intercambio gaseoso. Hay dos tipos de intercambio gaseoso. Uno se llama, primero, como su nombre lo indica, intercambio gaseoso es el intercambio de gases. Hay dos gases de vital importancia. Uno es el de mayor importancia, que es el oxígeno, y por otro lado tenemos el dióxido de carbono. En el caso de la hematosis alveolar, lo que se hace es intercambiar oxígeno entre el alvéolo y los capilares sanguíneos. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les dije que todos los alvéolos están rodeados por millones y millones de capilares sanguíneos que adentro tienen sangre, obviamente? Y esa sangre está formada por unas células que se llaman glóbulos rojos. Por ahora vamos a saber eso, que se llaman glóbulos rojos. Más adelante, cuando veamos el sistema circulatorio, vamos a conocer bien la estructura de ese glóbulo rojo. Entonces, todos esos glóbulos rojos lo que hacen es intercambiar constantemente, todo el tiempo, gases con los alvéolos. Cuando yo tengo una alta concentración de oxígeno en mis alvéolos, que va a ser lógicamente cuando yo inspiro, cuando ingresa el aire en mi organismo, esos alvéolos se llenan de oxígeno. Y ese oxígeno, por una diferencia de concentración, va a ingresar por difusión. Como es mayor la concentración en el alvéolo que en el capilar sanguíneo, el oxígeno va a pasar del alvéolo al capilar sanguíneo, o sea, a la sangre, a los glóbulos rojos particularmente. Por otro lado, cuando la sangre está cargada de dióxido de carbono, que luego van a entender por qué, cuando está cargada de dióxido de carbono, en este caso, como la concentración de dióxido de carbono es mayor en la sangre que en el alvéolo, entonces el dióxido de carbono se va a difundir desde el capilar hacia el alvéolo. Y ahí, como vemos en la flechita color verde, ese dióxido de carbono va a salir y va a hacer todo el sentido inverso que hizo el oxígeno cuando ingresó. Es decir, va a ir desde los alvéolos hacia los bronquios, la tráquea, la laringe, faringe y luego hacia las fosas nasales y va a salir hacia el exterior. Lo vamos a expulsar porque el dióxido de carbono es un desecho que se produce en este proceso que se encuentra aquí al lado, que se llama respiración celular. ¿Qué hace la respiración celular? Cuando nosotros inspiramos, incorporamos oxígeno. Ese oxígeno que ya por la hematosis alveolar ingresó a la sangre, va a ir a todas las células de mi cuerpo. ¿Por qué? Acuérdense que las células son la mínima unidad de vida y por lo tanto, como es vida, necesitan oxígeno para poder funcionar. Esas células reciben constantemente el oxígeno que nosotros inspiramos y también reciben glucosa, la glucosa que viene de los alimentos. ¿Se acuerdan que yo les había contado que es la primera fuente de energía? Es un hidrato de carbono y sirve de nutriente para las células. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar a las células? Oxígeno y glucosa. La sangre, todos los capilares que están rodeando estas células, que estas células pueden ser una neurona, puede ser la célula del intestino, la célula de la piel, la célula de un hueso, la célula de un músculo, las células del páncreas. Son todas las células de mi cuerpo, todas, absolutamente todas. Todas están rodeadas por capilares sanguíneos, que lo que hacen es dejar ese oxígeno y la glucosa, que acuérdense que los nutrientes se absorbían en el intestino delgado y pasaban a la sangre, y lo dejan en la célula y se produce una reacción química en la célula que produce energía. La energía es lo que va a usar la célula para poder
en mantenerse para poder realizar todas sus funciones básicas, produce agua y produce dióxido de carbono. Y ese es el dióxido de carbono que va a salir del organismo durante la expiración y que es lo que pasó en la hematosis alveolar desde el capilar sanguíneo hacia el alvéolo. Ese es el dióxido de carbono que se produce como desecho por esa respiración celular o esa reacción química que sucede en la célula.